Muy buenas tardes, bendiciones. Estoy entregando ya y culminando esta pequeña enseñanza que corresponde al tema de el Sermón del Monte y todo lo que en ello conlleva. El Espíritu Santo me ha ido diciendo si es más o menos largo lo que tengo que ir entregando o reducirlo. Así es que bueno, ser dirigido por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que todos los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Acabamos de pasar en el audio anterior lo que es la puerta estrecha, que tiene que ver con el tema de que esa puerta estrecha es la puerta de la justicia que se nos abre en los cielos. Por eso dice la palabra que muchos tocarán a la puerta y dirán: Señor, Señor, mira todas las cosas que nosotros habíamos hecho. Mira todas las cosas que hicimos. Profeticé en tu nombre, eché fuera a los demonios en tu nombre, levantaba a los paralíticos. Mira, Señor, yo hacía que el cielo se encendiera las luces. Estoy exagerando yo nomás. Pero muchos van, y de hecho yo siento en mi corazón que ya muchos han llegado a decirle eso a Dios. Hicimos, mira todas las cosas que hemos hecho por ti, Señor. Pero Dios les va a decir: fuera de aquí, hacedores de maldad. El Señor hace muy poco me enseñó qué es lo que era eso de hacedor de maldad. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos quebrantar algún mandamiento, porque la palabra de Dios dice, y quiero que esto lo tenga clarito usted, muy rápidamente que nos regale esto, dice la palabra de Dios muy claramente que ¿qué es el pecado? El pecado, dice la palabra, que es el quebrantamiento de la ley del amor. Cualquiera que quebranta un mandamiento ha pecado, ¿verdad? Y los pecados son perdonados, pero hay un pecado que no se perdona, aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y creo que esto va tomado de la mano con lo que les voy a decir. Cuando el Señor nos enseña que ningún injusto va a entrar en el reino de los cielos, es cuando las personas hacen actos de injusticia, ¿correcto? ¿Qué cosa puede ser un acto de injusticia? Bíblicamente hablando, ¿cómo se lo puedo plantear a usted? Dice la palabra de Dios que los dirigentes del pueblo, los sacerdotes, los escribas, ¿verdad? Los pastores, digamos de alguna forma, de aquel tiempo, se comían al pueblo como si fueran pan, devoraban las casas de las viudas. Hoy en día eso cómo es y cómo era en aquel tiempo. Dice la palabra de Dios que, y colocándolo como ejemplo, hoy en día las personas que reciben el diezmo y se lo meten al bolsillo, no se lo hacen llegar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Ellos son ladrones, ¿ya? Son pastores que están robándole a la viuda, al huérfano y al extranjero. Entonces, cuando ocurre aquello, ellos se transforman en personas injustas y Dios, Jesucristo, le reclamaba justamente a ellos, porque eso es lo que ellos hacían. Les decía que ellos eran lobos rapaces, que ellos por dentro estaban llenos de hurtos, ¿verdad? En su corazón, estaban llenos de hurtos. Entonces ellos devoraban las casas de las viudas y por eso recibirán mayor condenación. Se los decía y ahora en estos tiempos también se los dice a los pastores que hacen eso. Entonces la injusticia que cometen, dice la palabra de Dios, no se equivoquen, ningún injusto va a entrar en el reino de los cielos. Y de ahí recién empieza a declarar que ningún borracho entrará al reino de los cielos, ningún borracho, ladrón, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Pero primero que todo les dice, no se equivoquen, ningún injusto va a entrar al reino de los cielos. La injusticia no se perdona, amigo. El que hace injusticia va a recibir la corona de injusticia, ¿correcto? La corona de corrupción. Por tanto, es tan importante que usted sepa que usted tiene que hacer justicia, porque por algo vamos a ser justos. ¿Cómo usted va a ser llamado justo si no realiza actos de justicia? Entonces el Señor a nosotros nos enseña eso, que entrar por la puerta estrecha no es fácil, porque muchos van a tocar a la puerta de la justicia y no va a ser abierta. Y el Señor le va a decir: oye, ustedes no hicieron ninguna justicia, ustedes son injustos, son hacedores de maldad. En vez de hacer hacedores de bienes, ustedes hacen males a las personas. Por tanto, ustedes son injustos. Así que ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Apartados de mí, hacedores de injusticia, le va a decir. Ya, solamente quería explicar esa pequeña porción de la palabra, la puerta estrecha. Ahora dice la palabra que los lobos rapaces, dice, cuídense de los lobos rapaces. Esto es muy largo. Dice, cuídense de los lobos rapaces, porque vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro, son lobos rapaces. Aquí hay una situación que no sé si se alcanza a explicar siquiera en 15 minutos. Voy a tratar en el nombre del Señor Jesús.
Padre Santo, ayúdame. Dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Dice que ahí se conocen a los falsos profetas. Dice la palabra que lo que abunda en el corazón, eso también va a salir por la boca. ¿Qué cosa es lo que abunda en el corazón? Lo bueno y también abunda lo malo. Entonces, cuando abunda cosas malas en el corazón del hombre, así también van a salir por la boca del hombre. ¿Correcto? Coloco un ejemplo muy cortito. Una persona, no sé, un pastor. Yo personalmente he visto un obispo y con él, bueno, de alguna forma, siempre hablaba de mujeres, de la belleza de las mujeres, de que a él una vez se le presentó una persona desnuda. Bueno, cuando siempre sacan las mismas cosas o siempre te llevan a hablar de algo, ¿verdad? En este caso, este obispo, las veces que hablaba con él, la gran mayoría de veces terminaba hablando de esto, pues, terminaba hablando de esta situación. Entonces yo sé ya lo que había en su corazón, pues. O sea, su corazón no era un corazón limpio, su corazón estaba sucio de alguna forma, ¿verdad? Con el tema de las mujeres, quizá, no sé, podía estar viendo pornografía, no tengo la menor idea de eso, pero uno, por sus palabras, reconocen a los verdaderos profetas y los falsos profetas, ¿verdad? O sea, dependiendo de lo que nosotros no hablen. Aquí quiero explicar algo muy rápidamente porque esto espero poder que usted lo entienda. Hace ya mucho tiempo han entrado tres tipos de evangelio. El Señor Jesucristo nos habla a través de su Santo Espíritu, a través de la Biblia, nos enseña de que esas personas son los rapaces, son falsos obreros de Dios, son falsos hijos de Dios, dice que son falsos apóstoles. Entonces todas estas personas son lobos rapaces. ¿Y qué cosa es lo que ellos van a hablar? Ellos van a traer un evangelio distinto. Ellos lo que de alguna forma quieren hacer es dividir el rebaño. ¿Ok? Eso es lo que ellos han querido hacer y eso ya se hizo. No sé si hace unos 30, 40 años, 50 años ya esto ha sido o más años atrás. El hecho que el rebaño, ellos lo que quieren hacer es dividir, arrastrar tras de ellos a los discípulos. Y eso ya ha ocurrido. Han llegado tres evangelios aquí a la tierra que son falsos evangelios. No es el evangelio del Señor Jesús. El evangelio del Señor Jesús, dice la palabra de Dios, resumiendo, este evangelio es el amor, ¿verdad? Que está representado en los 10 mandamientos del amor. Eso significa que es guardar los mandamientos del amor y ayudar a los demás, que eso significa hacer justicia. Esas dos cosas van tomadas de la mano y eso es el evangelio. Pero sin embargo, han llegado tres tipos de evangelio que lo atraen los demonios. El evangelio de Caín, que es el evangelio de la injusticia. Recuerden que Caín tuvo tres pecados. El primer pecado de Caín es el deseo de matar. El segundo pecado de Caín es matar a su hermano. Y el tercer pecado de Caín es no importarle a su hermano. Dios le preguntó, ¿y dónde está Abel, tu hermano? Y Caín le responde, ¿y qué me preguntáis a mí? ¿Acaso soy yo guardaespaldas de mi hermano? ¿Por qué lo dijo eso? Porque no le importaba a su hermano. Así hay muchos hoy en día. Este evangelio de este demonio de Caín le enseña, ¿verdad?, a las ovejas que son justas sin realizar ningún acto de justicia, sin ayudar a nadie. O sea, ellos son justos sin ayudar a nadie. Entonces, dentro de eso, la gente no ayuda a nadie y siguen un evangelio, ¿verdad?, de la injusticia, el evangelio de Caín. Existe un evangelio que es de Coré. Este evangelio es el evangelio donde están los falsos cristos. Y estos falsos cristos traen el evangelio del terror, que es el evangelio Cristo viene ya, el fin del mundo se acerca. Este es el segundo evangelio de los demonios, que es el evangelio de Coré, donde están los falsos ungidos de Dios, los falsos enviados, porque eso significa, la palabra Cristo significa ser enviado por Dios para realizar un trabajo. Sin embargo, esto Dios no los ha enviado. Por tanto, estos son falsos ungidos de Dios o llamados los falsos cristos. Este es el segundo evangelio, que es de Coré. El tercer evangelio de los demonios es el evangelio de Balaam, que por amor al dinero, que por lucro, dice la palabra, por amor al dinero se lanzaron al lucro de Coré. O sea, esto es por amor al dinero, enseña a las ovejas a amar el dinero. Y con respecto a esto dice de que lo hacen fornicar. ¿Dónde aparece esto? También dice, esto aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículos 3 y 14 creo. Por favor búsquelo.
Y también habla que Jezabel también, como una falsa ungida, con falsa Cristo, digamos, que también pertenece a Coré, también enseña lo mismo. También enseña exactamente lo mismo. Y dice la palabra de Dios que en la doctrina donde está Baal, donde enseña, perdón, la doctrina donde está Balaam, la doctrina de Balaam, o mejor dicho, el evangelio de Balaam, el falso evangelio, es el evangelio de la prosperidad. Y en todos esos corazones que enseñan de la prosperidad, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no está en ellos, sino que el espíritu de Baal, el espíritu satánico, se ha metido dentro de ellos. Entonces, dentro de esos, cuando usted ve que hay poderes de las personas que votando montones de personas hacia atrás y haciendo alborotos, ese no es el Espíritu Santo, ese es el espíritu de Satanás metido en ellos, ¿correcto? Y muchos creyentes lo han seguido. Recuerde que estamos en tiempo de la apostasía y muchos apostataron de la fe, siguiendo el camino, o mejor dicho, siguiendo falsos evangelios. El evangelio de Caín, el evangelio de Coré y el evangelio de Balaam. Estos tres evangelios, dice la palabra, que escucharán espíritu y doctrinas de demonios, o sea, evangelios de demonios tendrán y escucharán. Entonces ahí están metidos. Muchos ya han sido engañados y han tropezado y están siguiendo a todos estos falsos, ¿verdad? Y no solamente dice eso la palabra, sino que la palabra también te explica de que todos estos falsos pastores, todos estos falsos profetas, todos ellos son brujos, son adivinos, no son siervos de Dios, sino que son siervos de las tinieblas. Entonces, quería explicarle esto, que dice que por su fruto los conoceréis. La palabra de Dios dice de que ellos hablan de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero con sus hechos lo niegan, porque son reprobados en toda buena obra. Ellos hablan cositas lindas y hablan de la Biblia y te enseñan de la Biblia, pero cuando tienen que meterse, cuando tienen que ayudar a las personas, no lo hacen, ¿correcto? Cuando realmente se necesita de ellos, no lo hacen. Por tanto, son reprobados a todo lo que es buena obra. Por eso dice que se levantan contra todo lo que se llama Dios. En el libro 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, explica también, dice que Dios le da un poder engañoso a todas estas personas, ¿verdad? Para que terminen creyendo en la mentira. ¿Qué cosa es la mentira? La mentira es el amor al dinero. ¿Qué cosa es la verdad? La verdad es el amor que está representado en los 10 mandamientos del amor. Entonces dice, por no haber creído al amor de la verdad, Dios le da un poder engañoso para que crean en la mentira y se pierdan. Como un castigo se lo da el Señor. Un engaño para que terminen siendo engañados. Dice que los que engañan van a vivir siendo engañados también. Por el mismo Dios los va a engañar. ¿Ya? Entonces dentro de eso el Señor mismo, después sobre lo mismo dice, oye, por el fruto, lo que ellos expliquen, lo que ellos de alguna forma enseñen, y dependiendo de las enseñanzas, el evangelio que ellos traigan, se van a saber y se van a reconocer a estos falsos profetas, ¿verdad? A los falsos enviados. Ahora dice la palabra también, nunca os conocí hacedores de maldad. Es lo que le explicaba antes. Cuando la persona no hace justicia o es injusto y hace cosas injustas en la vida, se le determina como injusto. Y aquel que hace cosas injustas, se le va a dar la corona de injusticia y nunca podrá entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Esta es la enseñanza que puedo entregarle. En varios videos aparecieron, la verdad que se alargó bastante, cuando la palabra de Dios nos enseña. Cualquiera pues que oye estas palabras y las coloca por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, cuando habla de las palabras, está hablando de todo esto lo que hemos revisado. De todo esto, ¿verdad? De todas estas cositas que hemos revisado, de parte, desde el Sermón del Monte, la bienaventuranza, y todo esto lo hemos revisado. Y el significado de cada una de estas cosas. Esperando en el amor del Señor que esto a usted, hermano y amigo y amiga, esto le sirva. ¿Ya? Porque esto está hecho para que a usted le ayude. La palabra de Dios dice que nosotros debemos abrir los ojos a los ciegos. Hay tantos ciegos en el pueblo de Dios, amigo y amiga, que nosotros tenemos que enseñarles de esta forma para que sus ojos a través del entendimiento y el conocimiento sean abiertos. Amén.
Un abrazo y muchas bendiciones. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde siempre. Chau, chau.